Bueno, pues comenzamos este tema con uno de los niveles más bajos de la ecología, que es el estudio de las poblaciones. Y básicamente lo que estuvimos viendo fueron distintos aspectos de cómo es la distribución, la abundancia, los patrones y la densidad de individuos. Y vimos también cómo calcular el crecimiento de las poblaciones, ¿vale? Entonces eso es lo más importante. Aquí vimos cómo los individuos, que la población es un conjunto de individuos de la misma especie, algunos aspectos que nos interesan conocer de una población, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido en este sentido porque no voy... una cuestión importante es la distribución, es decir, dónde se localiza espacialmente una especie, ¿vale? Aquí os puse varios ejemplos de dos especies de quercus que tienen una distribución muy distinta. Si tenéis alguna duda me paráis, ¿vale? Vale. Frente a otras que tienen una distribución muy amplia en todo el mundo, como por ejemplo una herbácea que se llama Senecio vulgaris. Luego hablamos de los patrones de distribución. Esto lo hemos trabajado a nivel de las prácticas. Si recordáis cuando hicimos en la práctica del patriarca la distribución de las agallas o la distribución de los árboles, recordad que había tres tipos de distribuciones, una aleatoria, otra uniforme y otra en grupos, ¿no? Eso era básicamente en función de la distancia en la que se encuentran los individuos, pues podíamos ver qué tipo de distribución se encontraba, porque eso nos permite saber, bueno, cuáles son los factores que están controlando esa distribución. Puede ser proceso de competencia, proceso de facilitación, o bien el medio ambiente que está controlando esa distribución. Aquí os ponía algunos ejemplos. Y esos patrones de distribución no suelen ser fijos, sino que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, como vimos en este ejemplo. ¿Vale? Luego nos centramos en la abundancia, que es el número de individuos de una población. Y también es importante. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda? Como medida de la abundancia teníamos la densidad, que es número de individuos por volumen, o si estamos hablando, por ejemplo, de volumen de suelo o de volumen de un ecosistema acuático, o bien por superficie en ecosistemas terrestres. Luego vimos que había este tipo de relaciones, estos patrones muy claros entre, por ejemplo, la densidad y la masa corporal, en la que había un patrón muy claro de una relación negativa entre la densidad y la masa corporal. Y luego vimos este aspecto de por qué hay especies muy raras y muy abundantes, y estuvimos viendo esta tabla, bueno, esta figura, en la que había diferentes especies que podíamos catalogar en su abundancia y rareza, empezando por las más frecuentes, las más abundantes, como por ejemplo el gorrión común, o a las más raras, que eran el gorila de montaña. Y básicamente eso estaba controlado por tres aspectos: el rango de distribución, la tolerancia ambiental y el tamaño de las poblaciones locales. ¿Vale? Y luego nos centramos en cómo variaba el número de individuos en una población. ¿Vale? Eso es muy interesante, pues, para saber si la población de esa especie pues está en peligro de extinción, o se está manteniendo estable, o está creciendo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, los ejemplos con el incremento de casos del coronavirus estos días, que han dado muchas estadísticas del tiempo de duplicación, de la tasa de crecimiento, etcétera. Y os ponía dos ejemplos, uno el lince y otro la población humana. Y aquí vimos un ejemplo de tabla de vida,
¿vale? Bueno, estos son los ciclos de vida, importante, pero uno de los cálculos interesantes son las tablas de vida, que nos sirven para calcular muchos aspectos de la demografía de esas especies, desde las tasas de mortalidad, natalidad, y tenéis aquí un ejemplo en la que veíamos una cohorte. Una cohorte son los individuos de una misma especie que nacen todos en el mismo momento y vamos siguiendo su evolución, es decir, cuántos individuos de esa cohorte tenemos al cabo de un año, al cabo de 2 años, así. En este caso esto es una especie anual en la que partíamos de 44.000 individuos y vamos siguiendo sus diferentes fases hasta que al final tenemos 1.300 individuos. Si veis un ejercicio de una tabla de vida, lo fundamental es que os den el número de individuos, que es n de x, y luego que os den bien los huevos producidos en cada fase o los huevos producidos por cada individuo, el m de x, ¿vale? Y con esto podríamos calcular diferentes parámetros, pero en definitiva lo que nos interesa, bueno, lo más importante, es calcular la tasa reproductora básica, R sub 0, ¿vale? Que es el sumatorio de todos estos productos de LX por MX. De acuerdo que este era un valor importante porque si R sub 0 es igual a 1, significa que la población se mantendría estable. Si es menor de 1, pues va a descender, y si es mayor de 1, pues se incrementaría. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. Entonces, Sí. ¿qué es lo que necesitamos para calcular el qué? Para calcular la tasa reproductora básica, este R sub 0, siempre te tienen que dar, al menos en una tabla, o bien tomar datos, tienes que tomar datos de n sub x, es decir, el número de individuos en cada una de las fases. En este caso tenemos varias fases, desde huevo, la clase 1, hasta la clase 4 y luego los adultos. Ese es un dato necesario para calcular la proporción de superviviente, que es el sub x, esto sería ya cálculo, todo esto. Y el otro valor que necesitaríamos sería o bien f de x o m de x, que es los huevos producidos, el total de huevos producidos, o esto que sería los huevos producidos por cada individuo superviviente. Es decir, sería en este caso 22.000 entre 1.300, nos daría 17. Rafa, ¿en el Sí. examen vamos a tener que hacer problemas? Sí, podéis hacer algún problema. Os puedo poner por ejemplo, este podría ser un ejemplo típico, que os diera una tabla y que tuvierais que calcular todos estos parámetros y que decir si la población va a crecer o se va a mantener estable o va a tener un descenso. Y lo haríamos con Excel, ¿no? Lo podéis hacer con Excel, sí, exactamente, lo podéis hacer con Excel y calcular todos estos parámetros. ¿Podríamos tener algunos ejercicios tipo examen para practicar? Sí. Bueno, os puedo poner algún ejercicio, sí. Os puedo poner algún ejercicio. Vale, me lo voy a apuntar aquí y os puedo poner... Vendría genial para repasar, porque de primeras estudiarlo no adquieres el conocimiento como tal para luego hacer los problemas. Sí. Así De acuerdo. Os pongo un fichero Excel con algún ejercicio sin resolver y con las soluciones para que sepáis más o menos cuando lo hagáis. Aparte de la tabla de vida, ¿qué más tipo de ejercicios podrían caer, profesor? Aparte de la tabla de vida. ¿Qué quiere que te diga ya el examen? No, digo, por hacerme... Digo de qué tipo así de ejercicios de tipo, vamos, de cálculo y eso. Bueno, lo podemos ir viendo. La idea es que vayamos viendo a lo largo de las diferentes... Nos gustaría que pusieras algún problema de cada tema en específico. Una actividad, o sea, 14 actividades, una de cada tema, y saber más o menos cómo, o no sé, cómo podría ser el asunto.
el asunto es complejo. Verá, todos los temas no tienen la posibilidad de hacer un problema, ¿eh? Lo que os decía, vamos a ir viendo tema por tema y cuando veáis números, pues sepáis que de ahí puede caer algún problema. En este caso está cantado que una tabla de vida puede ser una cosa que sería muy probable que tuvierais que manejar, ¿no? Sí, sí. Entonces hay temas que, por ejemplo, de herbivoría, pues, o de, no sé, que ponerte de competencia entre distintas especies. Pues no hemos hecho los modelos de los Volterra matemáticos, entonces no vamos a poner problemas de ese tipo. Claro, claro. Sí. Hay temas que tienen cálculo, que lo vais a ver cuando repaséis, pues esto está claro. Tenéis que saber cómo se hace una tabla de vida. Pues puede caer una pregunta de una tabla de vida. ¿Vale? ¿Y cómo interpreto la tasa reproductiva básica? Así para... Pues, mira, si el valor de R sub 0 es igual a 1, Ajá. significa que la población en la siguiente generación pues va a tener el mismo valor que en la generación anterior. Es decir, en este caso, que tenemos una población de saltamonte de 44.000 individuos, pues en la siguiente generación vamos a tener 44.000 huevos. Sí. Si fuera menor que 1, por ejemplo, en este caso 0,51, pues fíjate que en este caso vamos a tener 22.600 huevos, que es la reproducción de los adultos. Es decir, se ha reducido a la mitad. Por tanto, un valor menor de 1 significa que va a descender la tasa o sea, el número de individuos. Vale. ¿Y la ecuación cómo se interpreta? Como ¿cómo se interpreta? A ver, la fx, que los huevos producidos en cada fase, ¿vale? Y la n0 es el número total de individuos, ¿no? En plan, inicial de individuos, quiero decir. N sub 0. Sí. Sí. O sea, pero es claro, es el número de huevos en la primera parte, o sea, en la primera generación. Vale. Eso. Vale, perfecto. Y entonces con esto se calcula, tenéis que más o menos manejar, hacer alguna tabla, porque tampoco son tan complicados los cálculos, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo, este lo ponía porque aquí podemos calcular un valor importante, que es la duración de una generación. En el caso anterior, la generación es de un año, es decir, se ponen los huevos, imaginaos en septiembre y en julio o en agosto tenemos huevos otra vez, entonces es un año. Pero en otras poblaciones, en otras especies, la duración de una generación puede ser muy distinta de un año. Y el tiempo de generación se define como el tiempo que pasa entre el nacimiento de un individuo y el tiempo de sus descendientes. Por ejemplo, en nuestra especie, en los hombres, pues depende del país, depende de la situación social, pues más o menos ahora mismo en Europa occidental, pues tendría, podemos decir, unos 30 años, ¿no? Es decir, que desde que nacemos hasta que tenemos nuestro primer hijo, pues estaría entre 30 a 35 años, ¿vale? Ese sería el tiempo de generación. Y se calcula pues haciendo las multiplicaciones de la edad, que está aquí en X, por el producto de LX, M de X. Y ese sumatorio me daría 31, entre R sub 0 me daría 2 con 18, que sería 2 años. 2 años sería el tiempo promedio en el que un individuo produciría un descendiente. Fijaros que aquí tenemos un individuo con 0 años que no produce ningún individuo. Tenemos algunos individuos con 1 año que ya producen 12 individuos por individuo. Tenemos individuos de 2 años que producen 80 individuos per cápita, con 3 años que producen 70 y con 4 años que producen 28. Entonces lo que hacemos es un valor promedio que estaría en torno a los 2 años.
sino significa que todos los individuos tengan un tiempo de generación de 2 años, pero es el valor medio para esa población. ¿Vale? Una pregunta, la duración de, o sea, claro, es el sumatorio de, pero el por ¿qué indica? O sea, el sumatorio de... Bueno, el por esta X significa la edad. Vale, sí. Eso también te lo tienen que dar. Eso también lo dan en la tabla. Tenemos de 0 individuos recién nacidos, tenemos 842 individuos. De 1 año tenemos 237. De 2 años tenemos 63. Así sucesivamente. Vale. ¿Vale? El problema es que para algunas poblaciones, como os ponía aquí, para los ciervos, para otras poblaciones que tienen mucha edad, pues no es posible o es muy complicado hacer el seguimiento de una cohorte. Entonces lo que se hacen son tablas de vida estáticas, que es que nosotros capturamos todos los individuos, censamos, vemos en qué edad tiene cada individuo y construimos una pseudo tabla que se llama una tabla de vida estática. ¿Vale? Y entonces esta sería una tabla. Lo que pasa es que aquí podemos tener algunos problemas, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos de 6 años 59 ciervos y de 7 tenemos 65. Eso no es posible cuando hacemos una de estos de cohorte, ¿vale? Entonces tenemos que corregir esos valores. ¿Vale? Entonces se parece mucho. Luego estuvimos viendo las curvas de supervivencia, que hay de 3 tipos fundamentales. Recordad que aquí lo que estamos representando es la supervivencia con respecto a la esperanza de vida total y tenemos 3 tipos de curvas. ¿Vale? Vimos algunos ejemplos de las curvas y luego vimos los modelos, es decir, ecuaciones para calcular cómo crece una población con generaciones discretas o con generaciones continuas. ¿Vale? Y básicamente, por irme al final de todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el número de individuos en una especie que tiene reproducción discreta, pues sería el número de individuos en el tiempo t sería igual a n sub 0 por r elevado a t. Sabiendo que R es igual a R sub 0 elevado a 1 partido por el tiempo de generación. Bueno, el tiempo de generación, que es TC. ¿Vale? ¿La R0 que es la reproducción, entonces? Esa es la tasa básica de reproducción de una especie que tiene un ciclo anual. Es decir, que en un año, como el saltamonte que te comenté, como muchas plantas anuales, sería su tasa de crecimiento anual. Pero hay especies que no tienen una generación al año, pueden tener 2 o pueden necesitar 2 años para tener una generación. Entonces, por eso para especies no anuales, por eso en esta tablita esta es importante porque nos dice cómo calcular el tiempo, o sea, el número de individuos en el tiempo t, basándonos en otra tasa que es la tasa de reproducción neta, que es R, con la que la podemos calcular en base a R sub 0 y al tiempo de generación. Eso para especies que tienen reproducción discreta, pero para reproducción continua se calcula con esta fórmula distinta, que es n sub t igual a n sub 0 por e elevado a r, que es la tasa intrínseca de crecimiento individual, ¿vale? Y en la que aquí lo que hacemos es tomar el logaritmo de R de la tasa neta de reproducción y calculamos esa R pequeñita. Entonces aquí tenéis, este sería como la diapositiva en la que tenéis los 3 casos, ¿no? Cómo calculamos para especies anuales, cómo calculamos el crecimiento para especies no anuales y cómo lo hacemos para especies de reproducción continua. Estas serían las 3 fórmulas que debíamos de conocer para calcular el crecimiento de una población, dependiendo de cómo sea su estrategia reproductiva. Y según qué, o sea, según qué R,
¿cómo sacamos conclusión? O sea, ¿qué conclusión sacamos de la R? 0. ¿Cómo que conclusión? ¿A qué te refieres? O sea, que si nos da un valor u otro, ¿qué sacamos en conclusión? En cada caso. En la R0, en la R, o sea, la R normal, si no son anuales, ¿qué valores sacamos para obtener un valor de R, qué sacamos? En No, conclusión. El número medio de descendientes por individuo en cada R. Ah, vale. Es un número de individuos, o sea, no es un coeficiente ni nada. el valor de R es una tasa de reproductora. Es decir, por un individuo, ¿cuántos individuos me va a generar? Entonces, ¿para qué se usan estos valores de R? Pues para calcular el crecimiento de una población. Imagínate que decimos, bueno, pues tenemos 100 individuos ahora y su tasa de reproducción es 1. Calcúlame el número de individuos que alcanzará al cabo de 5 años. Pues Vale. dependiendo de cómo sea su estrategia, si es una especie anual, si es de reproducción discreta, pero no es anual, o es continua, tendrás que aplicar una fórmula u otra. Vale. Ah, vale, entonces lo de la R es lo que sacamos antes, al principio, solo que, o sea, no explico, lo de que R mayor que 1 es tal, R menor que 1 es tal, ¿no? Sí. Eso es lo que se refiere a la R. Vale. Eso. Vale. Vale, quizás os ponga unos problemas tipo de esto, pues para que un poco sepáis de cómo calcularlo, ¿no? ¿Vale? Sí. Es decir, sería aplicar esta fórmula sabiendo, por lo que te dice en el ejercicio, cómo son en los problemas, como es el tipo de especie, pues tendrás que aplicar una fórmula u otra. ¿Vale? Y luego otra variable importante es el tiempo de duplicación, ¿vale? Que se calcula como 0,69 entre R, el valor de R. Eso se usa un poco para saber cuánto tiempo tardaría en duplicarse una población. Lo hemos visto mucho con el coronavirus, cuando se decía el tiempo de duplicación es en 2 días. ¿Qué significa eso? Pues que si ahora tenemos 100.000 afectados, en 2 días vamos a tener 200.000. Eso es un poco... Y se calcula con esta fórmula, ¿vale? El tiempo de duplicación en base a ese coeficiente 0,69 entre R. Es que os ponía un ejemplo. Pues esto es lo mismo. Y luego hablábamos de las poblaciones, perdón, de las pirámides de edad, que es interesante saber cómo son las pirámides, pues para ver, pues, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en una población. En el caso este, por ejemplo, que os puse de una población de álamos, pues se observa si esta es la edad y este es el porcentaje de árboles, se observa que menos de 10 años no hay nada. Esto lo que nos está diciendo es que no hay regeneración y que los árboles, bueno, pues en ese caso la población está sufriendo problemas de regeneración. Y bueno, esto de diferentes aspectos y ya está. Bien, bueno, pues esto no sé si tenía alguna duda más o pasamos al siguiente tema. Creo que me he tardado muchísimo tiempo, no esperaba yo tardar tanto tiempo en Yo un creo que tema. ha sido más por las dudas que hemos tenido y eso con lo de la tabla de vida, pero vamos, que si no hubiésemos tardado tanto, creo yo. Que ha sido más por las dudas que han ido surgiendo, que no... Sí. Vale, bueno, de todas maneras está bien, que si para esto era precisamente la lección de hoy, ¿no? No sé si veis, veis ahora mismo la pantalla, ¿no? Ahora mismo no. Voy a poner el tema 2, si os parece, por ver si hay alguna... Yo le quiero hacer una pregunta, digamos, fuera de los temas, profesor. ¿La nota del examen práctico se sabe cuándo la vamos a poder saber? O... Bueno, eso creo que era Carlos Rouco, el responsable de ese examen.
Sí, pero el Sócrates, lo que es del test, creo que entre hoy y mañana os lo daremos, ¿vale? Vale. Porque Y- eso ya lo tiene corregido Carlos y era un poco más fácil de corregirlo. Sí, claro. Y el tema del problema, Sí. pues eso espero que a principio de la semana que viene ya tengáis la nota, Vale, perfecto. ¿vale? Vale. Muchas gracias, profesor. Era más complejo, hay que dedicarle Sí, más tiempo. vamos, es tardaremos mucho más. más largo, la verdad. Pues Y además sois muchos, que es el problema. sí, mucho. Muchas gracias. Nada. No sé si veis ahora el tema 2. Sí, ahora sí se ve. Vale, bueno, pues voy a ir un poquito más rápido. Si tenéis dudas, me preguntáis, ¿vale? Porque me gustaría verlo. No sé, se ha ido otra vez. A ver. Vale, pues en este tema de la competencia intraespecífica, lo que veíamos es que las poblaciones están compitiendo por los recursos y lo que vimos también son los modelos, ¿no? Entonces voy a ir así un poco rápido de los diferentes modelos, cómo se representa, cómo crece el tamaño de una población con respecto al tiempo. Aquí veis un ejemplo para una población discreta, para una población continua. ¿Esto qué ha pasado aquí? Ahí, ¿vale? Algunos ejemplos de crecimiento exponencial, pero normalmente el crecimiento es logístico, es decir, se alcanza una capacidad exportadora, que es K, ¿vale? Y esta es la ecuación que nos sirve para calcular el incremento del número de individuos. Pero algunas especies, como la especie humana, pues tienen crecimiento exponencial. Bueno, algunos ejemplos de la competencia, de cuáles son la competencia asimétrica, ¿no? Se refiere a la diferencia que hay del efecto de un individuo sobre otro, los tipos principales. Bueno, esta gráfica es importante que la entendáis porque podemos ver los efectos independientes, dependientes de la densidad y cómo son subcompensantes o sobrecompensantes. ¿Vale? Entonces, esta figura es importante que la entendáis. Aquí se explicaba esto un poquito más, de cómo hay dos tipos de competencia, la regular y la anárquica, que también los efectos de la competencia se ven en la fecundidad. ¿Vale? Y esta figura también es importante porque se ve cómo la tasa de natalidad, aquí tenemos la densidad, y cómo la tasa de natalidad se mantiene estable, pero cuando hay un número cada vez más alto, desciende, hay menos individuos, menos nacimientos per cápita y se incrementa la tasa de mortalidad. El punto en el que se cortan esas dos tasas, pues permite mantener un número estable de individuos, que es la capacidad exportadora. Y eso puede ocurrir de otras formas distintas, pues que la natalidad no varíe o que la mortalidad no varíe, pero varíe una u otra. Entonces hablamos de la capacidad exportadora, algunos ejemplos, como en las poblaciones naturales se sigue viendo que hay una capacidad exportadora, sobre todo en las últimas, no en las edades tempranas, sino en las finales. Y el reclutamiento neto, que también es una variable importante. El número de nacimientos menos muertes. ¿Vale? Como eso puede variar entre especies distintas. Y luego hablábamos de, esto es importante, como en especies de generaciones discretas, como el escarabajo de la patata, pues se daba este tipo de modelos que nos dan muchos resultados distintos en función del valor de B y en función de la tasa de reproducción. ¿Vale? Y entonces, aquí veíamos, básicamente, lo que quería mostraros es cómo dependiendo de los valores de R y de B podemos tener una dinámica muy distinta. Podemos tener un amortiguamiento monótono, es decir, que el crecimiento de la población, pues a lo largo del tiempo se crece y se estabiliza en un valor de K. Podemos tener especies en las que el valor de B de este exponente es más alto, oscila entre mayor de 1,
pero aquí observamos que lo que nos ocurre es que hay un incremento, baja, pero al final se mantiene estable. Si el valor de B es un poquito más alto y también la tasa de reproducción, pues eso lo que nos da es unos ciclos que se llaman ciclos de límites estables porque se mantiene dentro de unos valores. Y por último, la situación caótica, ¿no? Que es la que tenemos situaciones en las que tenemos muchísimos individuos o ninguno, que es la situación típica de lo que ocurre en las plagas, como el caso del escarabajo de la patata. Entonces, lo importante de esta figura es que, dependiendo de las características de la especie, pues podemos tener una dinámica de un tipo u otra, ¿vale? Es decir, que eso es la propia dinámica de la población. ¿Vale? Y luego veíamos el crecimiento sigmoidal de especies con generaciones continuas y dábamos esta fórmula en la que el valor de K está limitando el crecimiento de la población. Veíamos también lo que significan las demoras o retrasos y cambiamos la fórmula para incorporar este retraso en el número de individuos de una población. Esto lo que indica es que se pueden formar fluctuaciones, ese retraso. Y eso se ha observado en algunas especies, por ejemplo la iberoamericana, en zonas cercanas al Polo Norte, en la tundra, en la que se observan estos ciclos. Y esto no está regulado, no está determinado por depredadores, como podía suponerse, sino que la propia dinámica de la población, al tener un retraso en detectar la falta de alimento y la respuesta de la vegetación, pues tiene estos ciclos de aproximadamente 10 años. Bueno, y esto era unas simulaciones. También veíamos la importancia de incorporar el azar, los modelos estocásticos. Y luego otro aspecto interesante era la autoatenuación de las plantas. Vimos aquí algunos ejemplos en los que incrementando la densidad, pues el crecimiento de las plantas se hace más lento y podíamos dar una ecuación en la que la producción es igual al peso medio por la densidad y si tomáramos logaritmo, pues tomábamos nos determinaba que el peso medio, el logaritmo del peso medio es igual a una constante, logaritmo de C, menos el logaritmo de la densidad. Si representábamos eso en los experimentos que vimos anteriormente, pues podíamos tener una pendiente de -1, que es lo que se llama la ley de producción constante, porque cuando se incrementa la densidad, imaginaos que se aumenta al doble la densidad, hay un efecto sobre el tamaño de los individuos reduciéndose a la mitad. Por tanto, aunque incrementemos la densidad al doble, el hecho de afectar al peso medio de los individuos a la mitad nos determina que la producción sea constante. Esto no siempre ocurre así y en general lo que encontramos es lo que se llama la ley de Yoda, que la pendiente es -3 medios. Entonces, lo que nos está indicando es que el peso se incrementa más rápido de lo que desciende la densidad. Y eso nos da, pues, esta figura, que es una figura clásica, en la que podemos ver cómo esta dinámica de diferentes tipos de formaciones vegetales, desde pastos, matorrales o bosques, pues se incrementa la producción o la biomasa en la zona en formaciones de porte mayor. Por ejemplo, los bosques pues tienen una mayor biomasa por área que la que sería de esperar en otras formaciones de tipo más bajo como pastizales o matorrales. Entonces, en estas poblaciones naturales se cumple la ley de Yoda en la que la pendiente es -3 medios. Aquí os ponía diferentes ejemplos de estas pendientes en función de la variable que se representara y cómo a veces es importante en los bosques pues hacer un aclareo, de forma que si tenemos esta situación inicial disminuimos la densidad
con el propósito de que el incremento de la biomasa de esos árboles sea mucho más rápido. Si no hiciéramos nada, pues lo que haría ese bosque de manera natural iría muriéndose los árboles más débiles, iría autoaclarándose de manera natural, como decía, pero tardaría mucho tiempo en llegar a este punto en lo que, si estamos en una explotación forestal, lo que nos interesa es que los árboles crezcan rápidamente. Y básicamente esta es... bueno, luego hablábamos de las historias o ciclos, que son... Básicamente se pueden dividir en diferentes tipos de clasificaciones, el tipo R y el tipo K. Aquí os pongo un ejemplo de un mamífero, un micromamífero que se reproduce muy rápido, a un mamífero que se reproduce más lentamente, como pueden ser los elefantes. Son diferentes tipos de estrategias. Por eso se llama la tipo R, que se basa en crecer muy rápidamente, o la de tipo K, que es más bien de ser mantener unas poblaciones estables y ser muy competitiva. Y bueno, algunas de las características de esas especies. Luego tenemos la clasificación de Gray, que teníamos las especies competitivas, las especies tolerantes al estrés y las ruderales. Y luego tendríamos otro aspecto más novedoso, que son las estrategias, el espectro de estrategias de las plantas, ¿no? Que se usan los rasgos funcionales, entre ellos características de la hoja, de la madera o de aspectos reproductivos, ¿no? Y una de las variables importantes es el peso específico foliar, como vimos en algunas de las prácticas hemos visto en la herbivoría y también en el tema de la descomposición, ¿no? Porque ese peso específico pues está relacionado con las tasas de fotosíntesis, con el nitrógeno, con la clorofila. Y bueno, y ahora se está modelando el funcionamiento del ecosistema con esta variable, con el peso específico o el inverso, que es el área específica del SLA. Y ya está, básicamente esto es lo que hemos visto en este tema. Rafa, yo tengo una duda de este tema. Sí, dime. Al principio del tema hemos visto la competencia anárquica y la regulada. Entonces, Sí. en la anárquica dijimos que el recurso se repartía equitativamente y decía que producía dinámicas de población inestables, pero si se reparte equitativamente no entiendo por qué produce poblaciones inestables, dinámicas de población inestable. Espérate un momentito, a ver. Sí, estaba por el principio. Sí, aquí, ¿no? Ay, No lo veo, pero vamos. perdón. Voy a ponerlo. Esta diapositiva, ¿no? ¿Te refieres, no? Sí, esa es. Vale, mira, la regulada es en la que al final vamos a tener, imagínate una manada de ciervos, los individuos más fuertes se van a aprovechar más del recurso que los individuos más débiles. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se van a ir muriendo los débiles y los fuertes van a ser los que se van a mantener en la población. Por tanto, al final vamos a tener un número de individuos en la población más estable que si, imagínate que el recurso se reparte más equitativamente. Todos los ciervos son iguales genéticamente, imagínate, y todos van a tener el mismo acceso al recurso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos van a ir comiendo, llega un momento en el que no hay comida y no hay individuos más fuertes y otros más débiles, se van a morir todos casi a la vez, porque no hay ninguna ventaja de uno sobre los otros. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que cuando el recurso se reparte más equitativamente se producen dinámicas muy inestables, de tener una explosión cuando hay muchos recursos a tener un colapso cuando hay falta de recursos. Vale, ya lo entiendo. No lo Sí. había pensado así, vale. Gracias.
Yo creo que en la anárquica se podría hacer como analogía, por ejemplo, lo típico que hemos tenido, los gusanos de seda, ¿no? O sea, si tú administras alimentos siempre a los gusanos de seda, tú lo que estás haciendo es, no hay una competencia entre sí, entre individuos por el recurso, porque siempre lo hay, pero el crecimiento poblacional tras generación es lo que hace el colapso de la población en tu cultivo de gusanos de seda, ¿no? O sea, es así como habría, cómo se compararía a nivel anárquico. Pero ¿por qué lo dice? Verás lo que te quiero decir. Al final tiene que producirse una limitación del recurso. El caso que tú me has puesto, imagínate el caso de los gusanos, que tú le estás dando alimento y todos los individuos, tanto los individuos débiles como jóvenes, o sea, como más fuertes, tienen acceso al recurso. Y ahora, durante unos días, se te olvida echarles de comer. ¿Qué ocurre? Que como los individuos son todos iguales, imagínate, todos son del mismo tamaño, no hay uno más fuerte y otro más débil, porque han tenido recursos y han tenido capacidad, pues ¿qué ocurriría? Que se morirán todos. En cambio, si en la naturaleza esa especie hubiera unos individuos más fuertes que otros, los individuos más grandes o los más fuertes tendrían mayor capacidad de movilidad, de adquirir el recurso, y esos serían los que se morirían menos que los más débiles. No sé si queda más claro o... Pero siempre hay un individuo más fuerte o más débil, ¿no? En todos los casos. No, bueno, sí, en todas las especies siempre hay un individuo más débil o otro, pero en el experimento este que os ponía bueno, en algunos casos, por ejemplo, en este caso de Tiria jacobea, una oruga que se alimenta de Senecio jacobea y su población es muy inestable porque todas las larvas, cuando hay recursos, crecen muy bien, pero llega un momento en el que si no hay recursos, colapsa todos los individuos. Entonces, tenemos poblaciones que en algunos años pueden dar explosiones demográficas y otros años las que son muy, muy variables porque no hay recursos suficientes. Entonces, depende de la especie, de cómo se ejerce la competencia. Vale. En los escarabajos de la harina, que es otro ejemplo, ahí las larvas también suelen tener una forma de competencia de tipo anárquico. Entonces depende mucho de la especie. ¿Vale? Vale, claro. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda los otros. Nos faltan como 10 minutos antes de terminar. No sé si tenéis alguna duda del tema 3, 4, 5, 6, 7, porque no me va a dar tiempo a verlo. Yo pensaba que íbamos un poquito más rápido, pero bueno, no pasa nada. Podemos ir viendo. A ver. El tema 3, a ver, es de competencia entre distintas especies. Vale, aquí quizá lo más importante es el modelo de los Volterra y el principio de exclusión competitiva de Gauss y algunos factores que posibilitan la coexistencia. Entonces vamos a ir viéndolo así rápidamente. Una pregunta, así ¿podrías poner para repasar el examen los cuestionarios que puso en su momento de los temas? Los cuestionarios que te refieres, los de Hot Potatoes. Creo que sí, ¿no? Los que aparece, claro, temas así, los que parecen con una mano. Sí, Aquí ese es el Hot Potatoes. Eso, pues ¿podría volver a ponerlos para repasar nosotros? Bueno, creo que estos ya están activos, ¿vale? Y ya están activos, ¿eh? Sí, creo que solo están activos los últimos. Hasta el tema 9 creo que están cerrados. Creo que cerraron ayer. Sí, Vale. eso es verdad.
Bueno, pues los abro entonces, vale. Perfecto. Vale, los abro de nuevo, ¿vale? Así lo podéis repasar. Bueno, aquí comentábamos la red de interacciones, algunos ejemplos de interacciones en ambientes mediterráneos con Pedro Jordano y, bueno, algunos aspectos de la competencia interespecífica, cómo se desarrollaba la competencia, incorporando un coeficiente de competencia. ¿Verdad? ¿Vale? Y, ¿Esa qué significa en cada caso? O sea, ¿cómo? para así entenderlo. Esto lo vimos ya antes, ¿no? Esto lo vimos ya en el tema 2, creo, ¿no? Esta fórmula. Sí, Vale. exactamente. Lo único que pasa es que se incorpora la otra especie con este alfa 1, 2 y N2. Y en el caso de la especie 2, pues también se incorpora alfa 2, 1 con N1. ¿Y cómo se calcula el coeficiente de competencia? Bueno, eso te lo suelen dar, ¿vale? Vale. Pero una forma pues sería, imagínate que queremos calcular, y hay dos especies que están compitiendo, por ejemplo, imagínate por el pasto. Pues, ¿cuánto come cada una? Imagínate Claro. un ciervo que se come 1 kilo, mientras que un conejo se come 100 gramos al día. Pues entonces, pues sería un ciervo equivale a 10 conejos. Sería buscar un equivalente en función del recurso más limitante, en este caso el alimento. Pero eso te lo suelen dar, a no ser que esté haciendo cálculo de competencia, pues lo calcularías tú siguiendo pues el recurso más limitante. Vale. Y lo importante de los modelos es que nos dan esos 4 resultados. Hay una exclusión competitiva, es decir, que la especie 1 excluye a la 2, o que la 2 excluye a la 1, que una competencia estable, o una coexistencia estable, que las dos especies se mantienen, o una coexistencia inestable. ¿Vale? Y bueno, vimos algunos de los experimentos de Gauss, los experimentos típicos de Gauss, de competencia, el principio de exclusión competitiva, algunos ejemplos con las Eneas, y los experimentos de Tillman con las diatomeas, que también se observaba como las especies que son capaces de asimilar más rápidamente los nutrientes, en este caso el silicato, pues eran más competitivas y desplazaban a las otras. Y realmente lo que ocurre en la naturaleza es que hay mucha coexistencia. Entonces, hay otros factores que están determinando la coexistencia. Y ahí os ponía algunos ejemplos, como las temperaturas diferentes en las que se elimina, la respuesta a la precipitación, o otros aspectos como el ambiente fluctuante, la distribución agregada, etcétera, ¿no? Y luego vimos algunos aspectos de la evolución, ¿no? Como se puede hacer un desplazamiento de los caracteres. Vimos el ejemplo de los pinzones de las Islas Galápagos y cómo la diferenciación de nicho pues puede estar explicando ese incremento en el número de especies. Y luego vimos la facilitación con el azufaifo, y también eso lo hemos visto en las prácticas en la práctica del patriarca, con Aaron. Y ya está. No sé si tenéis alguna duda con respecto a este tema. Yo tengo una duda, pero del tema 7. Del tema 7. Sí. Vale, pues nos vamos al tema 7. A ver. Sí, dime, no sé si veis la diapositiva ahora. Sí, se ve. Es respecto a las relaciones en zonas templadas y tropicales de mutualismo y demás. Sí. Porque, o sea, no entiendo porque dice que en las zonas tropicales, a la vez mayor fluctuaciones de recursos, dice que los mutualismos no son tan estrechos, pero Sí. en
resumen final, bueno, al final del tema, pone que en zonas tropicales sí son obligados, pero no entiendo, o sea... Obligado se refiere a que son especialistas, ¿vale? Voy a ver lo que dice. Claro, los mutualismos en las zonas templadas no son tan específicos. Os puse el ejemplo de unas hormigas que estaban dispersando o defendiendo unas plantas. A ver, esta es, ¿vale? Os puse el ejemplo en las zonas tropicales de las acacias y las hormigas, ¿vale? Estas relaciones son muy específicas, es decir, que tenemos para una determinada especie de acacia muchas veces una especie o dos de hormiga. Y se han desarrollado una serie de adaptaciones muy específicas que hacen que esta relación sea casi obligada. Es decir, que la acacia pues casi no puede vivir en muchas ocasiones si no está asociada con la hormiga, porque se la comen los herbívoros. Entonces, en los ambientes tropicales, puesto que hay una constancia de las condiciones ambientales durante mucho tiempo, se llega a formar este tipo de mutualismo casi obligado. En cambio, en las zonas templadas, que hay unas oscilaciones amplias de clima, de precipitación, de condiciones favorables, pues es más difícil establecer estas relaciones obligadas. Y por eso os puse un ejemplo de un mutualismo de protección con una especie parecida al girasol, que no es tan específica, porque por ejemplo esta especie, hay 5 especies de hormigas que están aprovechando el néctar de fuera de las flores. Y si se observa la variación, por ejemplo, del número de flores, como veis en esta figura, se observa que hay años en los que no hay ningún capítulo floral. Es decir, que si la hormiga dependiera de este recurso, acabaría sus poblaciones. Sería una situación como muy poco estable, porque no tendría ningún recurso. Entonces, la hormiga tiene diferentes recursos. Uno de ellos es el néctar de estas flores, por tanto no es un recurso, no es una relación obligada. No sé si está claro. Vale. Pero una cosa, las zonas tropicales no son las que tienen alteraciones, o sea, son más inestables. No. El ambiente en las zonas tropicales es muy estable. Pues tú tienes 25 grados y lo tienes durante todo el año. Y llueve abundantemente. Entonces no hay... lo que es las condiciones ambientales son muy constantes. Vale. En cambio, las zonas templadas, pues tenemos heladas, tenemos periodos de sequía, tenemos altas temperaturas bajas. Son mucho más variables las condiciones. Vale, ya lo entiendo, gracias. De nada. Entonces, bueno, en el modelo de Levin, que es el modelo que explica qué cantidad de rodales son los que van a estar colonizados al cabo del tiempo, pues tenía el modelo el clásico, llegaba a la conclusión de que el valor de rodales en equilibrio era igual a 1 menos la tasa de extinción partido por la tasa de colonización, que es semi. Es decir, que si, por ejemplo, en un problema os digo que la tasa de extinción es, imaginaos, 0.3 y la tasa de colonización es 0.6, el cociente entre E y M sería 0.5, ¿vale? Y 1 menos 0.5 pues sería P, que sería una proporción de 0.5, lo que corresponde al 50%. Vimos algún ejemplo, ¿vale? Aquí os puse un ejemplo en el que la tasa de extinción es 0,2, la tasa de colonización es 0,6 y se podía calcular el porcentaje de rodales que estarían ocupados. ¿Vale? Esta sería
un modelo, el modelo que considera que no hay colonización de fuera, pero había otro modelo en el que se considera, bueno, esto sería otro aspecto, el modelo de continente-isla, ¿no? El modelo de continente-isla consideraba que había un rodal muy grande que estaba siempre determinando una colonización neta, muy alta. Y en ese sentido, la tasa de colonización variaba y la ecuación de equilibrio de los rodales pues era ligeramente distinta. Llegaba al final la proporción de rodales ocupados era igual a la tasa de colonización entre el sumatorio de la tasa de colonización y la extinción. Y entonces ahí os ponía un ejemplo considerando las mismas tasas de colonización y de extinción que el caso anterior, para que vierais la diferencia. En este caso hay una mayor cantidad de rodales ocupados, un 75%, mientras que en el caso anterior creo que era un 65%. Es decir, que cuando tenemos un modelo de metapoblaciones de este tipo, de continente-isla, la proporción de rodales ocupado es mucho mayor. Y lo más interesante es que con que haya colonización, una colonización o la colonización puede ser incluso menor que la extinción, tendríamos una metapoblación viable. Entonces, bueno, ahí os ponía las dos diferencias entre estos modelos, entre el modelo clásico de Levin y el modelo de continente-isla, en la que podemos tener algunas especies que funcionan con este modelo y otras con el modelo de continente-isla, dependiendo de la estructura de esa metapoblación y también de las características de las poblaciones que estamos estudiando. Y también vimos otros modelos, el fuente sumidero, el modelo de rodales, el modelo alejado en equilibrio, que es un modelo típico al que se asemeja ahora mismo el modelo de metapoblaciones del lince ibérico. Y bueno, vimos algunos aspectos aplicados en relación a la reintroducción, la translocación o el diseño de corredores, como el que vimos en el corredor verde del Guadiamar. Y os puse un ejemplo con la estructura de charcas para aumentar las poblaciones de anfibios, ¿no? Entonces, un proyecto que llevó a cabo Ricardo Reque, que fue profesor de ecología el año pasado, y en ese corredor pues se establecieron una serie de charcas para mejorar el estatus de las poblaciones de estos anfibios. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario con este tema, algo que no haya quedado claro. Lo que podría caer de cálculo de aquí es lo que hemos visto de la tasa de extinción, de colonización, la P, ¿no? Eso, Aplicar eso los diferentes modelos, entiendo. Eso es, eso Vale. es. Una cosa que os voy a comentar, que también a la hora del examen, imaginaos que os pongo una figura y tenéis que interpretar esa figura, ¿vale? Es decir, bueno, explícame por qué esto es así. ¿Vale? ¿Qué significa esa figura? Sí, que tenemos que decir, pues, los ejes, ¿no? ¿Qué significa cada...? Exactamente, qué significa el punto de P asterisco, qué significa la línea roja, porque llega a ser 0 aquí este punto de la colonización. Un poco de interpretación de figuras, ¿no? De que expliquéis con todo detalle algunos aspectos que hemos visto, ¿no? Vale. Bueno, pues si os parece, paso al siguiente tema. Tema de biogeografía de islas.
Este tema es muy parecido. De hecho, el modelo de biogeografía de islas es el que se basaron para el modelo de metapoblaciones. Entonces, es muy similar. Si... A ver, me parece que he dejado de compartir, no sé si... Vamos a ver. Vale, en este tema lo que vimos es por qué las islas tienen menos especies y eso lo basamos principalmente en el modelo de MacArthur y Wilson. Bueno, estas figuras son interesantes que la entendáis también, sobre todo para calcular la pendiente Z y comparar aquí en esta tabla cómo en las islas esa pendiente que nos relaciona el número de especies con el área, que cuando se toman logaritmos tiene esta relación lineal. La pendiente nos da una idea de si el efecto de una disminución en el área es muy fuerte o no. En el caso de las islas, esta pendiente suele ser muy elevada y eso es lo que se ve en la tabla esta que tenéis en el Bego. Entonces se ve que los valores de Z pues se incrementan, suelen ser mayores en las islas oceánicas que en las islas arbitrarias, es decir, donde no hay ninguna isla, frente a las islas de hábitat, ¿no? Entonces tenemos esa diferencia de que la pendiente es mucho más elevada. Y eso se debe principalmente a los problemas que tiene las islas como zonas para llegar, de colonizar, y también porque son hábitats donde la extinción suele ser más elevada, suelen ser zonas donde la extinción suele ser más elevada. Y entonces el modelo que explica el número de especies en una isla es el modelo de MacArthur y Wilson, este en el que se basaron para hacer el modelo de las metapoblaciones. ¿Vale? Entonces estuve comentando diferentes aspectos de cómo variaba la inmigración y la extinción y nos daba unos puntos de equilibrio, que son estos que aparecen aquí. ¿Vale? Básicamente era la explicación de esa teoría y por qué las predicciones de esa teoría en relación al tamaño, a la cercanía y al número de especies constantes y a la renovación, pues eso se podía explicar con algunas pruebas, ¿no? Y estuvimos viendo las pruebas de los manglares, en las que se iba reduciendo y veíamos cómo había una reducción en el número de especies. También en cuanto a la distancia, se veía cómo había una reducción en el número de especies. Y luego, en el equilibrio del número de especies, pues teníamos este estudio observacional en un bosque de Inglaterra, en el que se observaba cómo a lo largo del tiempo había como unas 32 especies que estaban más o menos de manera constante en ese bosque, aunque había una gran renovación. Y luego hablábamos de la composición, ¿no? De la disarmonía, que es el por qué en las islas no se encuentran las mismas especies que en los continentes. Y ese fenómeno es el que se llama disarmonía. Y eran diferentes aspectos lo que lo explicaban. Por un lado, la capacidad de dispersión, el hecho de ser más vulnerable a extinguirse una especie que a otra, las funciones de incidencia, que era una relación sobre la probabilidad de encontrar una determinada especie en un tipo de hábitat o de un tipo de isla. Y luego las islas también eran como escenarios de evolución, ¿no? Donde podíamos encontrar muchas más especies. Bueno, estuvimos viendo la capacidad de dispersión, cómo comparábamos las islas del Canal frente a las islas de las Azores, que para los helechos, por ejemplo, no había diferencia porque se dispersaban fácilmente frente a las aves. Luego también había especies que se extinguían más fácilmente que otras, sobre todo aquellas que tienen una densidad muy baja, como pueden ser los depredadores.
o los que son dependientes de otra especie. Y esta era la figura de las funciones de incidencia, que era una figura relacionando la proporción de islas ocupadas por una especie en relación al número de especies en la isla. Y tenía básicamente tres tipos de patrones. La supervagabunda, lo que eran los colonizadores competentes y colonizadores eficaz, y las especies con un alto valor de número de especies. Y bueno, estuvimos viendo algunos ejemplos de ellas, aspectos evolutivos, como porque las islas también son sitios donde la evolución puede ir muy rápida y se encuentran muchas especies que solamente se encuentran en ese sitio. Y luego como las zonas conservadas pues también tienen unas connotaciones en este tema, ya que estamos creando islas, ¿no? Y aquí veíamos algunas de la problemática de si es mejor una isla grande que muchas pequeñas. Veíamos las ventajas de tener un tamaño grande, pero también había algunas ventajas de tener un tamaño pequeño, algunas recomendaciones. De hecho, en algunas zonas de nuestro país pues se encuentran este tipo de reservas, ¿no? De microreservas. Y luego veíamos algunas recomendaciones en relación al tamaño, a la forma, que es interesante. Y ya está, básicamente esto es lo que vimos en este tema, lo más importante. No sé si tenéis alguna duda o pasamos a... Sí. La tasa de extinción. Sí. ¿Puedes ponerlo un momento, por favor? Sí. ¿Aquí? ¿Te refieres a esta? Sí. Pone que aumentará cuando el número de especies aumenta, ya que el tamaño poblacional disminuye. ¿No aumentaría el tamaño poblacional? Bueno, disminuye porque imagínate que entran dos especies que son herbívoros. Entonces están consumiendo el mismo recurso y por tanto la competencia intraespecífica va a determinar un tamaño poblacional menor de cada una de las especies. Ah, vale. ¿Vale? A eso me refiero con que puede disminuir el tamaño poblacional. Al aumentar el número de especies pueden aumentar la competencia y eso originar una disminución en el tamaño poblacional. Vale. ¿Alguna duda más en este tema? Bien, pues si os parece, vamos a ver el siguiente. Si no tenéis alguna duda, si alguien tiene una duda en temas anteriores o posteriores, pues que me lo diga y vamos directamente a ver la duda, porque nos quedan como 25 minutos y no me va a dar tiempo de mirarlo todo, ¿no? Entonces, si tenéis alguna duda muy concreta de algún tema, pues vamos directamente a resolver esa duda, ¿vale? ¿Hay alguien que tenga alguna duda concreta? Yo de momento creo que no, vamos. Estoy apuntando las cosillas y tal, pero dudas así concretas no. Bueno, entonces vamos viendo el tema siguiente, ¿no? El tema de ecología del paisaje. Sería el siguiente. Vale, bueno, pues aquí en este tema estuvimos viendo algunos aspectos de ecología del paisaje, lo que es el paisaje, ¿no? Que son las porciones heterogéneas y bastante extensas que están formadas por unos parches o teselas o rodales, hay muchas formas de hablarlo, que se mezclan con diferentes tipos de cubiertas. Y bueno, hablábamos de que es importante la composición, es decir, qué tipo de hábitat hay en ese paisaje y cómo está su configuración espacial, es decir, cómo son las manchas, si son grandes, si son pequeñas, de qué forma son, si están conectadas, etcétera.
los sistemas de información geográfica pues han propiciado un desarrollo importante del estudio de la ecología del paisaje, porque automatiza mucho de los cálculos, ¿vale? Y algunas de las preguntas claves, ¿no? Los patrones, por qué se dan los patrones, cuáles son los efectos, las interacciones entre patrones y procesos, cómo gestionar estos patrones. Este sería un aspecto mucho más aplicado, es decir, si tenemos que conservar una especie que se encuentra inmersa en una matriz, imaginaos del lince, por ejemplo, que vive en matorral mediterráneo, pero que alrededor tiene zonas cultivables o con otro tipo de infraestructura que le hace que la dispersión sea difícil, pues debíamos de tratar de mejorar esa conservación, mejorando aquellos patrones del paisaje que están dificultando el mantenimiento de esa especie. Entonces, esto sería un aspecto como mucho más aplicado, basándose en esas conclusiones que hayamos encontrado del estudio de cómo se encuentra el paisaje para la conservación de esa especie. Y también cómo cambian en el tiempo. Y estuvimos viendo algunos aspectos, ¿no? La importancia del paisaje, lo difícil que es hacer experimentos con el paisaje. Normalmente son estudios observacionales, aunque vimos y veremos algunos estudios observacionales en bosques tropicales, en bosques templados. Lo que conlleva la fragmentación del hábitat, ¿no? Pues una pérdida del hábitat, una menor tamaño de los rodales y una mayor dificultad o una mayor lejanía en esos rodales, esas teselas, ¿no? Aquí ponía algunos ejemplos, algunos cambios antes de la fragmentación, como esta de los patrones en espina de pescado de los bosques tropicales, o las perforaciones, que son inicios de lo que serían las fragmentaciones, ¿no? Y esta figura era muy interesante porque nos servía para clasificar los diferentes tipos de cambios que se producían en los paisajes. Quizá no estén todos, pero están los más importantes, ¿no? En función de esta figura, pues podríamos decir qué cambio del paisaje se está produciendo. Y luego os hablé de que esto tenía un árbol de decisión en función del número de teselas, del área total del hábitat, si se disminuía o no, y del perímetro de las teselas antes y después del cambio. Y os ponía un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de fragmentación pura o disección, lo que se llama disección. Y algunos de los posibles efectos negativos, ¿no? de esta fragmentación, del tamaño de las teselas, del aislamiento y del efecto borde, ¿no? Que implica una mayor herbivoría, una mayor estrés para muchas de las especies que viven en el borde, una mayor depredación, y os ponía algunos ejemplos. Borde. Y luego, por último, pues veíamos algunos ejemplos de cómo se podía calcular la fragmentación, quitando el efecto de la pérdida del hábitat. Hay que tener muchos de los estudios que se hacen del efecto de la fragmentación del hábitat, no es realmente de la fragmentación del hábitat, sino de la pérdida de especies. De hecho, cuando se hacía una recopilación de los efectos de la fragmentación, se veía que en general había más efectos positivos que negativos. Y estos efectos positivos vienen por una mayor heterogeneidad en el paisaje. Entonces, bueno, aquí os ponía una revisión que hizo Faring recientemente, en el año 2017, en el que el porcentaje de efectos significativos era mucho mayor en estudios que informaban sobre efectos positivos de la fragmentación pura, quitando el efecto de la pérdida de hábitat, mientras que había una menor proporción de efectos negativos. Y esto venía principalmente determinado por los incrementos de la heterogeneidad, de forma que en general se ve como positivo que el paisaje sea mucho más heterogéneo,
porque permite que las poblaciones sean más estables, que haya mayor diversidad de especies y que haya mayor conexión a través de esos pasillos que pueden conectar rodales distintos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos aspectos de la fragmentación, algunos estudios observacionales en los que se observa cómo puede disminuir algunas especies de aves en encinares de la meseta, y algunos estudios sobre la fragmentación. Uno de ellos, de los más importantes, estudios en bosques tropicales en Brasil, en los que se vio que principalmente el mayor efecto era el efecto borde, no tanto el tamaño, sino que alrededor del borde, incluso de fragmentos intactos, había un cambio importante en las especies, ¿no? Entonces, eso era un resultado interesante porque tenemos que minimizar ese efecto borde, ¿no? Para conservar las especies que sean más interesantes desde el punto de vista de la conservación. Y bueno, como veíamos que algunas de las especies, como aquellas que eran de crecimiento lento, que tenían grandes semillas o de dispersión zoócora, eran las que se afectaban más. Y luego hablamos de la conectividad, como dependiendo del territorio, pues podemos tener mayor o menor conectividad, pero también era dependiente de la especie. No es lo mismo hablar de un invertebrado que de un vertebrado como pueden ser los osos o el lince. Lo que se llama la conectividad funcional. Y bueno, veíamos algunos aspectos de la conectividad que se puede mejorar con corredores, con teselas puentes o con una matriz del paisaje que sea más permeable, más parecida a esos hábitats que queremos conectar, ¿no? Y veíamos el efecto de los corredores, ¿no? Cómo el efecto tiene un efecto positivo, ¿no? Es decir, que es bueno hacer corredores porque aumentan la riqueza, aumentan el movimiento y la dispersión, tanto de polen como de semillas, de forma que es beneficioso hacer esos corredores cuando tenemos rodales desconectados. Y luego vimos este estudio de pastos en Suecia que nos llevaba a ver cómo realmente el concepto de la deuda de extinción, es decir, que es un retardo temporal desde que se pierde la conectividad, o se hace un cambio en el paisaje y un bosque que era homogéneo se corta porque pase una carretera y por tanto estamos haciendo que esos dos teselas estén desconectadas. Los efectos que vamos a tener en ese número de especies o en el funcionamiento de esas dos rodales se va a ver mucho después de hacer ese cambio, ¿no? Por tanto, es interesante ver eso a largo plazo. Y, por tanto, lo que cambiemos ahora tiene que hacer un seguimiento a largo plazo para ver los efectos. No se puede ver normalmente a corto plazo en una escala temporal de unos pocos años, sino que necesitamos más tiempo para ver. En el caso de los pastos de Suecia, se notaban los efectos al cabo de 50, 100 años, ¿no? Es decir, que son efectos lentos, ¿no? Y luego veíamos como en un estudio que se había hecho en muchos bosques, en muchos parques tropicales, había casos, bastantes parques que estaban sufriendo esta desconexión, ¿no? Es decir, que se crea un parque, pero que había una gran parte de las reservas que estaban sufriendo una disminución. Claro que aquí tenemos una gran proporción de reservas que estaban disminuyendo su diversidad, a pesar de tener constituido un área conservada en esa zona. El hecho de estar aislada de otras, pues estaba contribuyendo a una pérdida de la biodiversidad. Por tanto, lo que se está proponiendo es que esos espacios protegidos a nivel mundial, a nivel de España, pues tengan una conexión con diferentes zonas. Bueno, y con esto acabamos. No sé si tenéis alguna duda.
No sé. Yo tengo una duda, pero del tema 12. Del tema 12, muy bien, Sí, estupendo. Pues si puede volver a explicar las regulaciones top-down y down-up de las cadenas tróficas o redes tróficas. sí, Vale, vale, gracias. vamos a verlo. Ujú. Vamos a ver. Vale. No sé si estás viendo ahora mismo. No, todavía no. Vale. Bueno, aquí lo que se trata de, siempre se había pensado que la regulación venía de las plantas, ¿no? Desde abajo hacia arriba, es decir, que tenemos una cantidad de producción primaria y eso va a regular la cantidad de herbívoros que tenemos en función de su alimento, de la producción primaria, y que esto va a determinar los carnívoros. ¿Por qué se suponía que eso era así? Porque había muchas medidas en las que se observaba, por ejemplo, esta que aparece aquí, que la producción del fitoplancton está relacionada positivamente con la producción del zooplancton. Es decir, que a mayor producción de fitoplancton, mayor producción del zooplancton. Es decir, que la limitación del recurso de las plantas está limitando lo que ocurre en las cadenas tróficas superiores. ¿Vale? Esto es lo que se creía, ¿no? Pero luego se ha visto que no siempre eso es así, que hay algunos casos, algunos ejemplos en los que encontramos que el control viene de arriba abajo, es decir, que tenemos unos carnívoros que están controlando la cantidad de herbívoros y unos herbívoros que están controlando la producción, la producción primaria, ¿no? Y que gracias a ello, gracias a ese control, se dice la frase o el mensaje que el mundo es verde. El mundo es verde porque si no hubiera carnívoros que están controlando a los herbívoros acabarían con todas las plantas, ¿no? Por eso, al haber estos carnívoros que están controlando a los herbívoros, tenemos el mundo es verde y hay plantas, ¿no? ¿Y eso qué ejemplos tenemos? Bueno, pues tenemos algunos ejemplos como el ejemplo este de las poblaciones de espartinas, en la que tenemos depredadores que están controlando a unos caracoles, que son herbívoros que se comen la espartina. De forma que el control que ejercen esos depredadores sobre los herbívoros hacen que los caracoles no aumenten demasiado y haya plantas, ¿no? Otro ejemplo es lo que ocurría en algunas islas en las que en las islas grandes, curiosamente, curiosamente, suele ocurrir que en las islas grandes hay depredadores y se encontraba que la isla, su aspecto era muy verde, frente a otras islas pequeñas en las que, fijaros, el sotobosque, la parte prácticamente está desprovista de vegetación. Curiosamente, en estas islas pequeñas no había depredadores, entonces el crecimiento de la población de los herbívoros era tan grande que acababa con gran parte de la producción primaria. Entonces, aquí lo que se ve es que el control de los carnívoros sobre los herbívoros está manteniendo la población de los herbívoros a raya, se puede decir controlado, de forma que hay una producción primaria suficiente y abundante, que en el caso de cuando no hay carnívoros, pues esta se ve muy limitada. Estos son algunos ejemplos. No sé si te queda ya un poco más claro la regulación. Sí. Sí, genial, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta con respecto a los otros temas? En el tema 13 me faltó explicaros una cosa que la he puesto sobre las bolsas de té. No sé si ha dado tiempo de verla.
He grabado también un vídeo. Si queréis, lo explico en unos minutillos que nos quedan. Vale, vale. En esta parte del tema, lo que quería que viéramos era los experimentos de las bolsas de té. Si recordáis, cuando estuvimos en el Patriarca, se dio una bolsita de té y una bolsita de rooibos, porque este método ha sido un método que es relativamente nuevo. Lo inventaron hace unos 7 años unos holandeses, porque es muy sencillo, se puede conseguir las bolsitas de té y de rooibos en cualquier sitio. El sustrato es el mismo, es decir, lo compremos en España, en Japón o en Estados Unidos, porque es de la marca Lipton y además muy barato relativamente, ¿no? Entonces consiste en poner las bolsitas y se usan esas dos bolsitas porque tienen una composición distinta. Por un lado, el té son hojitas que se descomponen rápidamente, mientras que el rooibos son cortezas de matorral que se descomponen más lentamente. Si se observa la composición, pues se observa que en la bolsita de té tenemos una gran fracción soluble, esto es casi la mitad, 0,49 gramos por gramo, es decir, casi un 50% es soluble, mientras que el rooibos es solamente un 20%. Y luego lo que nos llama también la atención es que el té tiene mucho más contenido de nitrógeno, un 4%, y el rooibos tiene solamente un 1%. Entonces eso determina que se descompone más rápido el té que el rooibos. Y aquí se ve muy claramente. Profesor. Sí. ¿Tenemos que ver algo en la pantalla? Ah, claro, por supuesto. Perdonad. Si no veis nada, entonces no... Es que al salirme de presentación se sale... Aquí está. Esto es lo que quería que viéramos. Claro. Muy bien que me lo has dicho, si no, no... Estoy explicando sin que vierais lo que estoy explicando. Vale, entonces... ¿Veis ahora la pantalla? Sí. Sí. Vale, entonces se ve que las bolsitas de té se descompone más rápido que las bolsitas de rooibos. Por esa menor concentración de nitrógeno en rooibos hace que se descompone más lentamente. Y eso conllevó a que en el año 2017 pues, se hiciera una recopilación de todos los datos que se habían obtenido con las bolsitas de té. Lo interesante de esto es que se habían puesto el mismo material en diferentes sitios, en zonas muy húmedas, en zonas muy secas, en zonas muy cálidas, en zonas más frías. Y bueno, pues se observó que la bolsita de té se descompone. Esto es el remanente, es decir, que nos queda solamente el 40%, mientras que el rooibos pues nos queda casi el 80%, 75% por ahí, significa que se ha descompuesto más lentamente. Pero lo interesante también de esto es que cuando se combina, se ve el efecto de la temperatura sobre la biomasa remanente, es decir, cuantas menos biomasa remanente que se descompone más rápidamente, pues observamos que no hay ningún efecto de la temperatura y que de la precipitación pues sí hay un efecto, aunque no es muy importante. Fijaros que está mediado principalmente por la precipitación. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? Bueno, pues que la bolsa de té, este experimento, que lo más importante es el material y que del clima lo más importante es la precipitación, en este caso, ¿no? Lo cual nos lleva un poco a pensar que sería importante hacer más experimentos, ¿no? Sin embargo, cuando se hace la media de cada uno de los biomas, entonces cada punto corresponde a un bioma, pues por ejemplo este podría ser bosque mediterráneo, esto sería bosques tropicales. Observamos que hay una relación negativa, que cuanto más llueve, menos biomasa remanente nos queda, es decir, más rápido es la descomposición y que esta relación es bastante buena con la precipitación.
pero eso se encuentra solamente con los promedios, ¿vale? Entonces, es interesante este estudio por eso, porque ha combinado muchísimos datos de muchos grupos de investigación y se ha visto que en este experimento lo más importante es el tipo de material y que de los factores climáticos la temperatura es el más, la precipitación es el más importante. Y luego, por último, ¿qué podría pasar con el incremento de temperatura? Pues bueno, lo que se ha visto es que en las zonas de la tundra pues se va a descomponer gran parte del suelo que está congelado y eso va a movilizar mucha materia orgánica para los descomponedores. Entonces, se ha visto en estos experimentos que se puede emitir hasta un 5% más del carbono, cuando las estimas consideraban que podría estar entre un 5 y un 15% en 100 años. Es decir, que se va a liberar mucha más cantidad de carbono a la atmósfera que lo que previamente se pensaba. Y si tenemos en cuenta el ciclo de carbono, que lo visteis seguramente en Ecología 1, pues las emisiones de carbono por la descomposición anualmente son de 60 gigatoneladas. Una gigatonelada son 10 elevado a 9 toneladas y bueno, pues si eso se va a incrementar con la temperatura, pues va a incrementar más el contenido de CO2 en la atmósfera. Luego en los suelos hay una cantidad de materia orgánica importante, unas 1.200 gigatoneladas, y si esto lo comparamos con las emisiones a nivel de la actividad humana, se contabilizan entre 5 y 6, y 1 y 2 por la deforestación, es decir, que en total serían entre 7 y 8 gigatoneladas anuales, nos llamaría la atención y pensaríamos, bueno, pues realmente es poco, ¿no?, con respecto con lo que se está produciendo por la descomposición. Pero bueno, esto quiere decir que la emisión por parte de la descomposición siempre ha sido siempre la misma en la Tierra y lo que estamos haciendo es el hombre incrementando en una parte importante esa concentración, ¿no? Es decir, que por nuestras emisiones estamos cambiando el clima del planeta y eso va a acelerar el ciclo del carbono. Y ya está, con esto acababa la parte que me faltaba del modelo del tema de la descomposición. Bueno, no sé si tenéis alguna duda, si queréis que comente algo de alguno de los otros temas. Yo tengo una duda, pero es sobre el examen, porque hay una parte que es respuesta larga y otra de test. Entonces, ¿se van a habilitar por separado en Moodle y cada uno se organiza y lo hace como quiere o va a tener cada uno su hora? Va a tener cada uno su hora, sí. Empezaremos con el tipo test, le daremos un tiempo en función de las horas, pues imaginaos que es media hora, se abrirá durante ese tiempo y se cerrará cuando pase el tiempo, ¿vale? Okay. Y luego tendréis, pues dependiendo de la dificultad, 1 hora y media, 2 horas para hacer el tema tendréis que escribirlo y hacerle una foto y subirlo seguramente por Moodle. Y dentro de esa respuesta larga es donde entran los problemas, ¿no? De los que hemos estado hablando. Eso es, exactamente. Vale. Puede que en el test haya un cálculo, pero sencillo, ¿vale? Es decir, que tengáis que hacer un cálculo muy sencillo de usar la calculadora, por ejemplo, ¿no? Vale, genial, gracias. ¿Cuántas preguntas sería el tipo test más o menos? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas sería el tipo test más o menos? ¿Se sabe? No he hecho todavía el examen, pero serán unas 40, 50, más o menos de ese orden. Un poquito más de lo que estáis haciendo de cada tema. Media hora nada más, entonces, para 50 preguntas tipo test. Bueno, no, si fuera más, 50 pues se daría más tiempo. No, en función de las preguntas y de las dificultades, pues sí os daríamos más tiempo, ¿vale? Que como no tengo hecho todavía el examen, no te puedo decir el tiempo que se va a dar. Vale. ¿Vale? Profesor, ¿y los Sí. problemas que van aparte? No. Los problemas irían en la parte de si hay algo de cálculo más largo, como por ejemplo una tabla de vida, eso sería la de preguntas largas.
Vale, ¿y preguntas largas cuántas serían? No lo sé, es que no lo tengo puesto todavía, pero pues no lo sé, dependiendo. Preguntas largas que tampoco van a ser de preguntas que vaya a tener que contestar. Son de desarrollo, pero a lo mejor alguna la tenéis que contestar en media carilla o menos, ¿no? Que no son largas de varios folios, ¿vale? Y entonces las preguntas de desarrollo no se harían ordenadas, serían a mano y mandar una imagen, ¿no? Eso es, la haríais a mano y le haréis una copia, una foto y la mandaréis por Moodle esa foto, ¿no? ¿Se puede escanear? Sí, sí, sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Y la cámara estaría encendida, ¿no? Tendremos la cámara encendida de mano. Sí, Vale, exactamente. vale.